Básicos, hablaremos sobre el día, la noche, las bibliotecas de contenidos, un render, una animación, por decirlo así. Y bueno, vamos a comenzar. Como bien habíamos visto, habíamos quedado en un tutorial donde podíamos darle la ambientación adecuada y podíamos avanzar dentro de un ambiente dándole más rapidez, poder rotar la cámara, subir, bajar, en la pared. Qué raro. Bien, entonces nosotros hemos podido ya utilizar estas herramientas básicas para poder desplazarnos dentro de nuestro render. Vamos a cambiarlo, vamos a archivos, vamos a nuevo y vamos de una vez a lo que es, por ejemplo, vamos a entrar a a una casa, a una vivienda. Vamos a ubicarnos dentro de ella y vamos a jugar con el tiempo, el día, la noche y las nubes. Bien. Aquí podemos apreciar justamente, podemos apreciar lo que es la vivienda. Como podemos apreciar, tiene algo de sonido. Vamos a quitarle, después vamos a aprender a poner eso. Bien, tenemos una vivienda y tenemos aquí un horizonte donde estamos entre montañas con agua, y lo que vamos a hacer nosotros es vamos a cambiarle a una noche, o puede ser un día más nublado, o puede ser una puesta de sol. Bien, entonces nosotros ya en la clase pasada nosotros habíamos visto básicamente lo que es la paleta, que es la que se encuentra aquí, pero también tiene un menú principal que lo encontramos en la parte izquierda. En esta parte izquierda de ese menú principal vamos a encontrar lo que es tiempo, paisaje, materiales y objetos, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos brindar una apariencia de una puesta de sol a las 4 o 5 de la tarde, o entre 5 a 6, y darle mayor nubosidad por un clima que no corresponde, por ejemplo acá, sino corresponde a otro determinado, vamos a jugar con esa parte de tiempo y hacemos clic. Como podemos observar en la imagen, podemos apreciar la posición solar que nos dice acá. Aquí está la altura solar con respecto al entorno donde nos encontramos. Como bien saben, el sol va a aparecer en el este y va a ocultarse en el oeste. Es por eso que va a aparecer acá la altura solar. Esto nos va a dar la nubosidad y la iluminación y el tipo de nube que nosotros queremos darle. Bien, entonces podemos jugar un poco con esto. Nosotros podemos
Lo digo jugar porque básicamente Lumion es para poder divertirnos y poder implementar adecuadamente nuestra volumetría. Bien, empecemos. Entonces, tenemos aquí el sol, lo reconocemos. Lo hemos tapado porque hemos puesto muchas nubes. Vamos a poner un cielo más despejado y aquí está. Bien, hasta se forma un arco iris, pueden observar ahí. Bien, entonces, aquí tenemos la posición solar. El sol va moviéndose. A ver, vamos a alejarlo un poco. Con un punto de referencia, por ejemplo, de las nubes. Aquí tenemos al sol en el este y va rotando hacia... ¿Ven cómo se mueve el sol? Nos está variando la posición solar justamente de este. Entonces, si nosotros tenemos nuestra vivienda en esta parte de acá, a ver, quedémonos, nos hemos alejado mucho. Aquí tenemos nuestra vivienda, entonces, si nosotros queremos darle un mayor énfasis, por ejemplo, tenemos aquí esta parte de acá. Ellos son veraneantes y están tomando su sol frente al río, una laguna. Entonces, la posición del sol va a importar mucho porque obviamente en el proyecto queremos demostrar que a ellos les está cayendo el sol en una hora determinada y por ello nosotros tenemos que resaltar justamente la caída de esta luz. Entonces, por ejemplo, vamos a variar esto. Obviamente ahí uno pensaría, pero siempre va a estar en sombra, no nos va a servir ese que hayamos hecho unas bancas específicas para o unos tipos sofacamas para que nuestras personas puedan solearse frente a la piscina. Entonces, para nosotros poder resaltar justamente este tema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el sol caiga justo sobre ellos, en todo su esplendor. Entonces lo tenemos ahí, al sol, y la posición con esto que nos va a dar altura para poder acercar. Como sabemos, el día sale en el este y se oculta en el oeste. Entonces, con la altura solar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con la temperatura del sol, por decirlo así, y podemos ponerlo de día o de noche. Miren. Miren acá cómo puede la altura del sol. Miren, dense cuenta cómo se mueve el sol. Bueno, el sol está en esta parte de acá y el momento de moverla va a variar y nosotros lo que queremos es que esté frente a nuestro proyecto el sol para que alumbre justamente a nuestro proyecto. Entonces, si tenemos eso, pues obviamente al momento de cambiar la hora en la altura solar, esta de acá va a aparecer una puesta de sol, o si queremos de más día lo podemos cambiar así. Esto puede ser a las 12 justamente, el sol en su mayor esplendor. A las 12 y acá a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6 de la tarde y 12 de la noche. Bien, entonces, ¿sí? Y aquí tendremos una vista así calurosa del sol que nos está dando. El sol en todo su esplendor sobre la piscina.
Ahora, si nosotros queremos darle a este de acá una sensación de nubosidad alta, podemos jugar con esto. Queremos un cielo completamente despejado donde el sol nos dé a puerta en su totalidad, o completamente nublado. Bien, aquí podemos tener un cielo algo relativamente nublado, porque miren cómo se ponen las nubes alrededor. Y con este podemos jugar la iluminación del sol. Un sol relativamente apagado, un sol muy fuerte. Y aquí podemos encontrar el tipo de nube que quisiéramos, por ejemplo, completamente nublado por acá, muy nublado todo. Bien, aquí estamos en una región supuestamente muy nublada, con altas nubes que lo tapan todo, parece Lima. O le quitamos todas las nubes si queremos. Y aquí tenemos el sol, no tan alumbrado. Entonces aquí podemos observar justamente que podemos jugar con la iluminación, la orientación, la altura del sol con respecto a un determinado ambiente. Cuán iluminado puede estar el ambiente, cuán nuboso lo podemos poner. Si lo bajamos un poco, bien, aquí podemos hacer justamente una puesta de sol. El sol está ocultando y miren qué agradable vista se puede generar desde la piscina. Un sol ocultándose, casi tapado en su totalidad por las nubes y generando un pequeño reflejo sobre el agua. Eso es lo que buscamos justamente dentro de Revit, que se genere circunstancias precisas, específicas, para poder resaltar nuestro proyecto. Porque lo habitual sería que el sol esté en su mayor esplendor y nos dé el sol y alumbrado está todo. Pero si nosotros jugamos con una puesta de sol, con una noche bien iluminada, eso haría que nuestro proyecto resalte mucho más. Y se trabaja con lo que es tiempo para generar la posición del sol, la altura solar e incluso la luna. Aquí no tenemos luna, pero en los siguientes les voy a enseñar cómo poner una luna. Aquí está el sol poniéndose. El sol está poniéndose y aquí tenemos la nubosidad. Y aquí qué tipo de nube queremos, no tan despejado. Bien, entonces eso podría avanzarse en lo que es la parte de la biblioteca número 1, que viene a ser el tiempo. Con el tiempo nosotros podemos jugar bastante para poder justamente generar todo esto.
Por ejemplo, si queremos tomar una foto, ya tenemos nuestro ambiente y podemos observar aquí la puesta de sol adecuada para la toma necesaria para el renderizado. Volvemos al patrón de construcción, donde podemos observar, por ejemplo, si queremos cambiar la altura al sol y bajarle la intensidad, al momento de hacer la foto también nos vuelve a tomar así. En las siguientes clases yo les voy a mostrar cómo poder tomar una foto precisa para el renderizado, pero ya más o menos les voy anotando que para las fotos así se van generando las tomas, y esto vendría a ser las calidades que nosotros vamos a darle determinadamente a cada una para que pueda darse una buena toma con sus respectivas características, que también lo voy a explicar eso después. Volvemos al modo construcción. Entonces, ya hemos observado en la biblioteca número 1. Ahora seguimos con la biblioteca número 2, que vendría a ser el paisaje. Bien, ahora seguiremos con la biblioteca número 2, que va a ser paisaje. Hacemos un clic. A ver, vamos a bajarle un poco el tiempo el resplandor del sol. Ya, para que no me empañe mucho. Y ahora vamos a paisaje. Bien, en la opción paisaje vamos a encontrar por ejemplo, podemos encontrar altura a un determinado sector. Podemos encontrar pintura para darle, por ejemplo, terreno, agua, océano, hierba. Acá es la unidad de la hierba. Y aquí vemos justamente el tipo de paisaje. Por ejemplo, tenemos aquí un paisaje así medio verdoso, con sus montañas. Perdón. Sus montañas así como que plegadas un poco de la parte verde, ¿no? del- de las plantas. Pero nosotros podemos cambiarlas eso. Por ejemplo, que si queremos un entorno más árido, por decirlo así, como un desierto, y le damos ese toque. Eso sí, no sé cómo entrar una casa así, en una parte árida. O si queremos podemos darle también algún tono verde, o un tono así como que entre hielo, entre frío. Eso va a generar justamente, miren, para nosotros poder un terreno, por ejemplo, miren, aquí tengo la altura. Ahorita yo me encuentro en la parte de elevar y excavar. Miren,
Miren lo que he podido hacer con mi terreno. Por ejemplo, a ver, hagamos acá. Yo tengo la opción de paisaje, ciertamente. Estoy en la parte de altura. Yo me encuentro ahorita en la parte de elevar, excavar, aplanar, fluctuar, suavizar. Este es el tamaño del pincel. Por ejemplo, si le pongo uno grande, va a hacer todo esto. Por ejemplo, así. Si le pongo uno mediano, miren la dimensión. Miren, acá se puede ver un poco la dimensión. Pero si lo achico el pincel, trabajo en esto. Ahora, ¿esto qué me permite? Yo voy a mi terreno, lo puedo elevar, lo puedo alzar, le puedo generar una grieta en el suelo, por ejemplo, justamente con estos pinceles. Por ejemplo, tengo a la altura, le pongo un pincel más grande aquí. ¿Ven? Entonces le puedo, intensidad del pincel también le puedo dar. Miren, o sea, como que más grande, aquí más chiquito, ¿se dan cuenta? Entonces el tamaño del pincel y esto. Acá me dice elevar. Acá estamos hablando de la altura del terreno, obviamente. Si me piden elevar, elevo con esto. Vamos a hacer un clic aquí. Miren lo que he podido levantar prácticamente una montaña. Vamos acá y puedo levantar esta de acá. Me meto adentro y lo levanto. Como construyendo yo mi propio. Miren lo que puedo levantar. Así puedo generar una playa mucho más grande. Al momento de levantar y elevar el terreno. Pero si no me gusta, porque ya me logré la vista, achico mi pincel o lo agrando, el caso fuese, y bajo, excavo todo esto. Miren cómo se convierte la vista, diferente. ¿Vieron? Entonces con esa opción de excavar y de levantar, yo puedo levantar una montaña, puedo levantar puedo levantar una montaña, toda una ribera, puedo levantarla, o simplemente también la puedo hacer excavar, dependiendo de cómo yo quiera que esté en mi entorno. Acá también podemos aplanarlo, por decirlo así. ¿Vieron? Todos se forman un mismo nivel. O si quiero volverlo, ¿no? Entonces yo puedo jugar justamente con esto, con las texturas. Juego con el entorno para poderlo llevar a una adecuada a una adecuada modelación del escenario para el resalte, ¿no? Del proyecto que nosotros vamos a generar. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es vamos a
A ver, vamos a la opción agua. Tenemos aquí la opción agua. Aquí podemos ver el tipo de agua que queremos, por ejemplo un estanque. Y yo mismo puedo delimitar mi agua. Como pueden apreciar, el agua es una cosa que se puede avistar desde la parte superior únicamente. Por debajo sigue habiendo una tremenda llanura de tierra, pero al momento de atravesar nosotros el agua, sigue viendo lo mismo arriba y abajo. Es por eso que aquí también tenemos el agua que nosotros queremos darle. Le podamos dar la dimensión que queremos. Subir, bajar. Y lo podemos eliminar de esta forma. Haciendo clic en borrar objeto. Y le hacemos clic al centro. Esa es la forma adecuada de nosotros poder borrar un elemento. Si queremos otra, por ejemplo un océano, aunque en esta opción ya está situar el objeto del océano, que no, un océano. Aquí ponemos el océano. Como va en caída llega hasta ahí obviamente y lo podemos estirar. Y se dan cuenta, es lo mismo acá que acá. Es el mismo objeto, el mismo océano. Entonces, nosotros podemos generar nuestro entorno justamente con eso de acá. Si queremos eliminarlo, borramos. Si queremos poner uno, ponemos situar objeto y el elemento. Borrar al centro, donde aparece el puntito verde. Borro. Ese puntito vendría a ser como que el alma de la parte central del proyecto. Si nosotros hacemos clic en eso, lo borramos y así vamos a eliminar todos los demás objetos que podamos poner. Bien, ahora, por ejemplo, tenemos agua, ya tenemos océano. El océano podemos darle diferentes características. Por ejemplo, acá el océano está, por decirlo así, apagado, no le hemos puesto nada, una característica en especial, nada. Pero al momento de prenderlo, nos va a decir intensidad de olas, turbiedad, dirección del viento, velocidad del viento, altura, color preferido y aquí. Entonces, para nosotros darle una apariencia deseada a lo que vendría a ser nuestra agua de océano, le vamos a poner esto, por ejemplo. Tenemos aquí el agua, tenemos una turbiedad. ¿Se dan cuenta en esa parte? Miren. Podemos jugar con la turbiedad. Y no se puede ver nada. La intensidad de las olas.
Miren cómo se pueden mover las olas, la altura que le podemos dar. La dirección del viento. Por ejemplo, vamos a poner un agua, vamos a poner un océano en la parte de acá. Ya, ahora vamos a ver este de acá. Ahora vamos a océano, le vamos a poner long y vamos a poner velocidad de viento. Y si queremos lo podemos retirar. Este también debe tener su punto, pero como es grande debe estar puesto por la parte de acá. Ahora si queremos pintar, podemos por ejemplo miren cómo puedo darle una diferente textura. ¿Por qué está así el agua acá? Porque debajo, miren, ahí está, hasta ahí está el gras. Entonces al momento de hacer eso, al momento de nosotros pintarlo de esa textura, obviamente por debajo del agua se va a ver así. Le podemos poner una arena y también le podemos poner una roca. Arena blanca. Editar tipo, miren qué tipo de me puede salir acá, piedra americana. O sea, yo a mi proyecto le puedo poner diferentes texturas. Por ejemplo, aquí tengo, este es para editar tipo de, por ejemplo, son textura del paisaje. Tenemos solo, acá podemos exportar. Por ejemplo, tengo esta hierba europea. Hemos usado ese tipo de o sea, tenemos ya dispuesto el material y nosotros le vamos variando. Acá le puedo poner hierba fría. Hierba de Tailandia. Entonces nosotros podemos cambiarle la textura, ¿no? A nuestro... Por ejemplo, aquí puedo ponerlo de gras. Como pueden apreciar en esta imagen, hemos cambiado de una arena a lo que es un gras. Y lo podríamos hacer también este gras
más muerto, medio verdoso muerto. Entonces, para eso se utiliza la herramienta de la parte, el menú principal, ¿no? Para lo que es paisaje. También tenemos terreno. Si queremos levantar un conjunto de montañas. Y tenemos para el césped. Por ejemplo, el césped aquí nos lo dan chiquito. Y nosotros le podemos poner, miren el tamaño de la hierba, altura de la hierba, y miren cómo se genera. Miren esa textura que se llega a generar. ¿Vieron? Entonces con eso nosotros podríamos darle una apariencia muy diferente. Por ejemplo, al momento de hacer un recorrido, ¿qué hacemos nosotros? Espérense. ¿Qué buscamos aquí, por ejemplo? Al momento de generar el recorrido, dense cuenta, vamos a subir así y vamos a ver el gras. Y el gras obviamente va a aparecer en movimiento en la vista del recorrido. Y si lo apagamos, solo viene a ser como una textura simple de gras, pero si lo activamos, esto vendría a ser el gras. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, podríamos ver que ya habríamos utilizado lo que es la textura del relieve, que se le puede poner una variedad de océanos. Se puede pintar de un diferente material. Hay la escala, los pinceles, la intensidad, dependiendo de lo que nosotros vayamos a querer. El terreno, si nosotros queremos ponerle más montañas o un conjunto para no estar levantando cada uno de cada una de las montañas, ¿no? O levantando terreno, sino automáticamente se ponen las montañas. Y otro vendría a ser pues la hierba, que es muy importante porque como sabemos, en cuanto a arquitectura, siempre lo verde va a ser nuestro mejor amigo para poder destacar un proyecto, porque nosotros cuidamos mucho lo que es la conservación o la preservancia de lo que es las áreas verdes. Entonces, al momento de nosotros generar un proyecto con sus respectivas áreas verdes, va a llamar mucho la atención porque es algo muy poco inusual que una persona tenga en cuenta. Bien, entonces ahora pasaríamos a lo que son materiales. Por ejemplo, acá nos dice material.
Aquí tenemos, vamos a ir a un momento paisaje, vamos a desactivar la textura. Cuando nosotros ponemos textura de planta, obviamente la máquina va a sufrir más, o sea, se va a lentear un poco más. ¿Por qué? Porque va a encontrar texturizado las... Va a encontrar más texturas al momento de hacer el recorrido. Entonces, si encuentra más texturas, obviamente va a tener que tener mayor calidad o mayor precisión al momento de detallarnos cada imagen en secuencias. Porque todo eso es una secuencia de fotografías, entonces por ello la máquina va a requerir que esté en su mayor uso, y por eso va a sufrir más al momento de hacer el recorrido. Como ya sabemos poner eso, lo vamos a desactivar, pero cada uno puede ser libre de ponerlo en su proyecto. Ahora bien, sigamos con la parte de materiales. Por ejemplo, miren cómo cuando yo pongo materiales, automáticamente me reconoce. Miren, se dan cuenta que esto de acá, esa piscina, tiene como una pequeña cerámica que está alrededor y todo tiene la misma textura. Miren, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa con esa textura? Esa textura automáticamente Lumion lo ha reconocido. Lo ha reconocido todo como una sola capa. Entonces, si yo le cambio a esto, si me reconoce esto es porque a todo lo va a cambiar, todo lo que está resaltado en amarillo va a tener la misma textura. Es por ello que, por ejemplo, cuando nosotros vamos al Revit, por ejemplo, podemos asumir podemos asumir que toda esa textura amarilla, al momento de yo cambiarla en Revit va a tener un solo color también. Como va a tener un solo color, entonces la fachada va a ser uniforme en este caso, toda esa fachada. Es por ello que la fachada, al momento de hacer nosotros todas estas texturas, nosotros separemos desde un inicio qué es lo que va a llevar una textura diferente de la otra, cosa que al momento de cambiarlas en Revit, todo se nos sea diferente o realmente como lo queremos. Por ejemplo, aquí aquí en Lumion podemos observar que al momento de yo querer hacer clic en esto, automáticamente se me selecciona todo lo que es igual a esto. Por ejemplo, esa parte de acá es la misma de acá, me dice. Veamos. Sí, es la misma. Entonces yo haré clic en esto. Hago clic y automáticamente me dice por qué cosa lo puedo cambiar. Por ejemplo, tengo aquí mi coloración. Miren cómo va cambiando el detalle de esta textura. Brillo, reflectividad, suavidad. Me bajo el color. O sea, yo mismo lo puedo generar. Y si acá abro el libro de materiales, aquí me van a encontrar varios materiales que yo puedo utilizar. Claro que eso lo voy a explicar más detenidamente en el siguiente video para que puedan comprender cada una dónde la podremos utilizar. Pero en esta parte de acá ya yo puedo jugar con lo que es sus propiedades del material que ya está impuesto. Pongámosle azul.
voy a una piscina media verde. Y le ponemos, por ejemplo, miren, ahorita yo he apretado escape o escape, y no se autoguardó la textura. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, pongo mi textura aquí, hago clic, ya, entonces ya le cambio la coloración, y para que se guarde tengo que poner guardar. Pues automáticamente ya se guardó mi esto. El agua es transparente, por eso es que ha tomado el color de la piscina. Pero si quiero, por ejemplo, cambiarle la textura de nuevo a esto, voy acá, me dirijo y le pongo esto, le pongo OK, y hemos cambiado el color de la textura con materiales. Entonces, si nosotros queremos poner un material diferente en el Revit, tiene que ser una diferente. Por ejemplo, así, toda esta pared es amarilla. Toda esta pared es amarilla, y es por ello que al momento de reconocer, en este caso, que todo este borde era de un material, aquí también se reconocería como ese material. Entonces, nosotros podemos observar aquí que al momento de cambiar todas esas propiedades, le vamos a dar una visión diferente a la inicial propuesta, con un cambio adecuado de todas las propiedades internas que encontramos dentro de materiales. Entonces, en el siguiente video vamos a aplicar lo que son para materiales como el agua, el vidrio, la transparencia y también las propiedades de los objetos individualmente.